están, estimados amigos de este canal YouTube? El discurso de Javier Milei en Davos, Suiza, en la reunión del World Economic Forum, da para mucho más. En un video anterior expliqué por qué, desde mi punto de vista, su puesto principal, que no existen fallas de mercado, no es correcto. Es un supuesto que se basa en muchos argumentos que no condicen con la evidencia empírica, ni tampoco con los modelos teóricos. Pero ahora, en este video, quiero dedicarme a algunas reflexiones políticas del discurso de Milei en Davos. Dije anteriormente que el hecho de que ponga un discurso disruptivo, provocador, evidentemente debatible, no solamente forma parte del estilo al que ya nos tiene acostumbrado oír Milei como economista, como parlamentario, como candidato presidencial, ahora como presidente de la República, sino que este discurso también lo ha llevado al área internacional, escenario internacional. Y me parece muy significativo que Javier Milei haya elegido que una de sus primeras y más importantes presencias fuera de Argentina, ya como presidente, sea en una reunión tan importante como la reunión de Davos, ¿no? Y que sin duda tiene una repercusión mundial. Entonces, claramente, Milei pretende no solamente desarrollar un discurso para los argentinos, sino también constituirse de alguna manera un referente de esto que él llama el movimiento libertario, ¿no? La recuperación de lo libertario a nivel de la humanidad en un foro o en niveles internacionales. Creo que lo ha logrado, en parte, por lo menos ha llamado la atención. Ahora vendrán los debates, vendrán las críticas, vendrán los apoyos, y esto es bueno. Pero lo segundo importante es que, ¿qué significa este discurso, este viaje y la repercusión que el discurso viene teniendo para Argentina? Yo creo que en ese sentido la elección de Davos, foro del World Economic Forum, es sin duda una elección que está pensada también en llamar la atención de empresarios, inversionistas, todo el mundo, para volver a poner los ojos en Argentina. Y es una manera, en su eje, de decir, pues, yo tengo mis ideas, ya hice mis planteamientos iniciales, ya planteé los temas estructurales que hay que cambiar para liberalizar casi todo en Argentina, temas que sin duda tienen que pasar por las normas constitucionales y los pasos y los tiempos necesarios, entre otras cosas, con la anuencia o no del Congreso argentino, con el apoyo o no de los gobernadores e intendentes argentinos, y por supuesto, con la mirada siempre atenta de la gran población argentina que votó en 53% para que sea presidente, pero que tiene otra significativa parte de la población que no votó y que espera que algunos políticamente que se equivoque, que no tenga éxito, y algunos otros miran con expectativa a ver si realmente es cierto aquello que dijo que iba a pasar en Argentina. Entonces, el efecto para mí es claro. Ya di mis primeros pasos en Argentina, ahora voy afuera y doy un rebote mundial para que el debate siga generando condiciones que no solo tengan el impacto en el debate mundial sobre el tema, sino repercutan positivamente para Argentina y para su gobierno con la mirada de los banqueros, de los analistas, de los inversionistas, de las bolsas, etcétera, etcétera. Un segundo tema me parece también relevante, que se ha cuidado Milei de poner un discurso en el que ya no solo tome el caso argentino, ha ido mucho más allá, con, digamos, el antecedente argentino, en sus propias palabras, digamos, tuvo, cuando el Estado no intervino de una manera decisiva, un ascenso vertiginoso al punto de convertirse en una potencia de referencia mundial desde América del Sur, lo cual es cierto, ¿no? Y de los más de 80 años de políticas que, con algún u otro matiz, han estado propiciando una participación muy activa del Estado, ¿no?
con ese antecedente, ha hecho un planteamiento para todo el mundo. Ha, en términos, digamos, coloquiales, ha pechado a los líderes mundiales, no solo empresariales, sino políticos, y les ha dicho, Occidente está en peligro, ¿no? La visión del mundo conduce Occidente está equivocada porque está llevando al socialismo y a la pobreza. Y él incluye dentro del socialismo todas las variantes que no sean su posición. En ese sentido, políticamente hablando, ideológicamente hablando, Milei es un ultraconservador, ¿no? Y provoca sabiendo que esa es su posición. Ni siquiera está en una posición políticamente hablando de centro-derecha, no está al extremo de la derecha y a propósito, creo yo, que utiliza bien esas radicalizaciones en su discurso, se coloca en un extremo que sin duda él sabe que en la práctica no es posible lograr, implementar. Por ejemplo, su campaña dijo que el Banco Central de Reserva o el Banco Central Argentino debía desaparecer. La moneda de Argentina debía ser el dólar. Bueno, ¿dónde está esa posición ahorita? ¿No? En este momento. Me lleva muy poco tiempo en el poder, pero no lo escucho ya, ¿no? Pero en el discurso de Davos, o para que no quede duda de eso, dijo que entre algunas de las estrategias que los estados utilizan equivocadamente desde su punto de vista, está la emisión monetaria. O sea que incluso los bancos centrales o el Banco Central Argentino estaría de más. Pero lo que no tiene en cuenta es que la moneda a la cual él quiere adherir a Argentina, que es el dólar norteamericano, tiene una política monetaria y tiene una autoridad central que es la Reserva Federal, el Banco Central de los bancos centrales de los Estados Unidos. Entonces, hay contradicciones en sus planteamientos. Yo considero que son contradicciones, me atrevo a decir que él sabe que en la práctica no van a funcionar, pero los utiliza como elementos extremos para provocar en primer lugar y para generar espacios donde sí sea posible avanzar en sus conceptos, entre comillas, libertarios. Políticamente hablando, como todos los que se ubican en situaciones extremas, el llamado pensamiento único es un gran problema, no solo de las dictaduras, sino también de quienes pretenden monopolizar, digamos, la razón, ¿no? Y la razón en la historia de la humanidad, lo dice la teoría, lo dice la evidencia empírica, ¿no? La razón no está en nadie en particular, ¿no? Por eso existe la ciencia, porque la ciencia existirá mientras haya conocimiento, mientras haya preguntas, mientras haya conocimiento que no se tiene, preguntas por resolver, por contestar. Esto es interminable conforme avanzamos en el propio desarrollo de la humanidad. Entonces, ponerse en una posición tan extrema es caer desde otra perspectiva ideológica en el pensamiento único. Quienes no piensan como yo, pues está mal, ¿no? Y eso me parece un error ya importante, que sin duda puede tener un gran impacto en la efectividad de sus políticas y en su capacidad para negociar con quienes tendrá que negociar. Por ejemplo, el señor Milei va a tener que sentarse a negociar con los parlamentarios que no son de su posición. Y eso implica ceder en algunos aspectos. El arte de la negociación consiste en lograr intereses comunes cediendo en algunos aspectos, no en los objetivos principistas, no en los valores, pero sí en los intereses comunes se pueden lograr acuerdos. Se sabe, clase número uno de negociación en cualquier parte del mundo. Solo tiene que ceder para poder llegar a acuerdos, porque si no está dispuesto a ceder, no habrá acuerdos y no habrá políticas ni siquiera cercanas a lo que está planteando. Va a tener que conversar con los gobernadores de Argentina, los intendentes en su caso, va a tener que conversar con las fuerzas sindicales, que claramente no son de su posición. Entonces, en este necesario espacio de diálogo que se tiene que generar sin duda,
el radicalismo de su posición, la estrategia que luego ya veremos, se mediatiza, el radicalismo parece no darle muchos elementos de acercamiento a posiciones de conversación y menos de negociación y acuerdo. Como digo, pone en la misma bolsa comunistas, socialistas, fascistas, nazis, globalistas, keynesianos, neokeynesianos, ¿no? Social cristianos, socialdemócratas, nacional socialistas. Es decir, el Estado no debe aparecer en ningún aspecto y por lo tanto estos que claramente tienen muchas diferencias entre sí coinciden, según mi ley, que todos le dan al Estado un gran queso. Ahora, yo creo que desde una perspectiva económica, mi ley está cometiendo el mismo error que cometió Francis Fukuyama, entusiasmado cuando cayó el muro de Berlín en 1989, cuando publicó el famoso libro El fin de la historia. Fukuyama, politólogo, y utilizando una concepción dialéctica de la filosofía, ¿no? Señaló que si el muro había caído y con ello las ideologías comunistas y las economías centralmente planificadas que estaban asociadas, ¿no? Entonces ya no había nada que discutir. Y por lo tanto el capitalismo había triunfado y luego lo que había que hacer era continuar en ese. Mucho se debatió sobre las posiciones de Fukuyama. Y Fukuyama tuvo que algunos años más tarde publicar un libro rectificándose y hablando de la reconstrucción del Estado. Lo pueden revisar. Los libros están en la web, en Internet. Y últimamente ha publicado otro libro, el último, que se titula El liberalismo y sus desencantos. ¿No? Cómo defender y salvaguardar las democracias liberales. Pero en este libro, Fukuyama habla de un Estado que tiene que ser un Estado diferente. Entonces, políticamente hablando, Milei se ha ubicado en un extremo que le dificulta, a mi juicio, su acción como presidente, ya no como candidato, ya no como, digamos, ponente de un foro, el de Davos, sino como presidente. Consecuentemente, esto origina que tengamos una situación muy peculiar y por lo tanto que mirar muy de cerca qué es lo que se hace en Argentina, porque esto es, digamos, muy importante, muy interesante, no solo para Argentina, para toda América del Sur y creo que para el mundo. Y está bien que sea así, porque Argentina se merece salir también de la situación en la que se ha estado en los últimos años. Entonces, siguiendo con el análisis político, si es cierto lo que dice Milei, si fuera cierto lo que dice Milei, que el mundo hoy día estaría mucho mejor sin el Estado, no lo dice así, pero afirmaciones llevan a eso. Entonces, ¿cómo es posible explicar todos los casos exitosos de países, que hay varios, que han logrado el éxito por un mercado muy potente, por el respeto de las democracias y de las libertades, de la propiedad privada, de la iniciativa privada, de la inversión, pero también con estados que han acompañado el proceso, no compitiendo con el mercado, sino haciendo que esto pueda ser posible, dándole visión a los países, dando, digamos, la atención a la población pobre que no puede acceder al mercado, entre otras cosas, por falta de infraestructura, de educación o de salud, que son tareas que el Estado tiene que desarrollar bien y que en algunos países lo ha hecho bastante bien. Entonces, como dije en mi anterior video, Javier Milei no hubiera sido elegido presidente de Argentina, ni aún hubiera sido candidato importante, ni hubiera estado en este debate en Davos con tanta expectativa, si no fuera porque, siguiendo sus propias palabras, durante 80 años se aplicaron en Argentina políticas donde el Estado intervino. Pero aquí viene la parte que Milei no dice o no quiere reconocer. Pero esos 80 años de Estado bajo diferentes características de las políticas públicas argentinas se debió en buena parte a que había fallas de mercado. ¿Por qué surge teorías en América Latina, como por ejemplo los planteamientos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, por allá por los años 50, fines de los 40, principios de los 50, cuando se planteó la famosa sustitución de importaciones para desarrollar industrialmente a los países en desarrollo? Política que siguió Argentina en buena parte.
siendo Argentina un país de mercado más grande, un país continente, pues lo aprovechó mejor que otros países como Perú, que, donde el modelo no sirvió tanto. ¿Pero por qué surgió? Previch, Zunkel, Paz, o los teóricos de la sustitución de importaciones, que había problemas de mercado, porque había problemas de mercado. O dicho de otra manera, porque había problemas de mercado o fallas de mercado que mi ley no quiere reconocer y había problemas en el manejo del Estado. Entonces, uno de los temas que hay que incorporar al debate, yo incorporo al debate y espero que otros también, es que hay que hablar de las fallas del Estado. No para llegar a un modelo de Estado socialista, que eso ya fue, como dicen hoy día los jóvenes, sino para reinventar a un Estado que con funciones básicas que nunca debió dejar, tiene ahora que ser suficientemente eficiente, uno, transparente y enfocado en el ciudadano. ¿Cómo hacer que el Estado del siglo XXI sea eso? Para que no terminemos en los fallidos procesos colectivistas que algunos todavía añoran y que ya fracasaron, o en las posiciones de este tiempo donde se le da al Estado algunas tareas que, digamos, supuestamente van a ayudar a mejorar el proceso, pero que no lo hacen, o en planteamientos como el del señor Milei y otros, no es el único, donde dicen, bueno, el Estado debe prácticamente disminuir, si no a cero, casi a cero, ¿no? Y con ello lograr que el mercado funcione. Esos son los temas que hoy vienen al debate mundial, pero sin duda, Milei está demostrando un comportamiento ya como político que también trasciende a Argentina.